Bendiciones, bendiciones. Muy buenas tardes. Somos los pastores Raúl Rocha. Y Yari Ríos de Rocha, del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en la República Mexicana. Y el día de hoy seguimos con nuestra serie, El blindaje del alma. Y en el tema que hoy vamos a tratar es el suicidio y las enfermedades mentales. O trastornos mentales, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca de blindaje del alma. ¿Qué es blindaje? Bueno, pues si nos vamos a la palabra original, blindaje quiere decir reforzar una protección o un vallado. Nosotros como hijos de Dios, como hijos del Señor, Amén. Tenemos un blindaje, una protección que Él nos da. Pero ¿cómo podemos reforzar esa protección? Pues simple y sencillamente con nuestra manera de comportarnos, con nuestra forma de educar a nuestros hijos. Exacto, y es muy importante. Fíjate que la palabra de Dios en el Salmo 127, ¿qué dice? Herencia. Dice, herencia de Dios son los hijos habidos en la juventud, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dice, bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos. Exacto. Entonces, fíjate, cada uno de nosotros, como hijo, aparte de que somos una herencia de Dios, somos saetas, somos una bendición. Tus hijos son una bendición. ¿Y qué es una flecha? ¿Por qué lo compara? Este salmo lo escribe Salomón, dictado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué lo compara con una flecha? La flecha tiene tres partes. Tiene la punta, tiene el cuerpo y tiene el timón, que en este caso viene siendo las plumas. Exactamente como nosotros tenemos tres partes, alma, espíritu y cuerpo. Exactamente. Ahora, la punta es el alma. Ese se hacía de hierro y bronce. El hierro significa la fortaleza, significa la fuerza, y el bronce significa el fuego de Dios. Entonces, esta amalgama es lo que tienen tus hijos como personalidad. La punta de la flecha, el cuerpo significa el cuerpo, y es el barril, es la madera, y el timón siempre es dirigido a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Así es. La flecha, el Espíritu Santo, se representa por lo que viene siendo las plumas. Exactamente. Es lo que dirige la flecha, ¿verdad? Exactamente. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos reforzar el alma de una persona? Bueno, el alma se empieza a construir desde antes del nacimiento. ¿Cómo se empieza a construir desde antes del nacimiento de un ser humano? Pues como nosotros hacemos determinadas acciones antes de casarnos, ¿verdad? Si somos novios o si decidimos no casarnos, simple y sencillamente, como se dice o como se decía antes aquí, unión libre. Allá en Guatemala se dice acompañados en Honduras. Ahora en la actualidad nada más dicen mi pareja. Anteriormente se decía concubina, amante, segundo. Exacto. Frente. Entonces, la palabra de Dios es importante. Quiere que el hombre y la mujer estén casados. Pero, ¿por qué es importante que estén casados? Porque desde ahí se empieza a construir el alma del ser que va a traer Dios a través de ese que viene en camino. Mira, antes de empezar y entrar en detalle, yo quiero decirte que nos acaban de invitar. Vamos a estar participando en Sudamérica y vamos a estar participando también en Estados Unidos. Queremos pedirte dos favores, y dos favores muy grandes que no nos cansamos de pensar en cómo desarrollar y cómo llegue la palabra a un mayor número de gente. En primer lugar, queremos que todo lo que estás viendo, toda esta enseñanza que es blindaje del alma, en tiempos difíciles, el alma tiene que blindarse. Estamos viviendo momentos muy peligrosos. Sabemos que hay sanidad del alma y esto es bueno. Pero aparte de eso, ya cuando está sana también tiene que blindarse. Por eso es lo que estamos haciendo. Exacto, reforzar todo. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, mucha gente ha estado enviándolos. Tenemos
gente que nos ha estado pidiendo, personas que ayudemos porque están en situación de suicidio. Es más grande de lo que te puedas imaginar. Ahora, volviendo a esto, entonces Dios ha abierto puertas en todo Sudamérica o en gran parte de Sudamérica y aparte en Estados Unidos y desde luego en la República Mexicana. Algunas partes como en España. Entonces queremos pedirte que transmitas esta enseñanza al mayor número de gente. Sí, que lo compartas. Que lo compartas. Van a ser 5 temas referente al blindaje del alma en cuanto al suicidio. Ahora, otra cosa que queremos decirte y queremos pedirte, si todo esto ha sido bendición para ti, si esta enseñanza ha sido bendición para ti, apoya el ministerio, ora por nosotros y si puedes sembrar un granito de arena, hazlo porque necesitamos mejorar equipo, necesitamos muchas cosas. Es necesario crecer y bueno, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade angustia. Si tú sientes en tu corazón bendecirnos, hazlo. Ahora sí, entramos. Bueno, vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando acerca del alma, de cómo se empieza a distinguir exactamente. Y a construir el alma. Desde antes de casarse, los padres pueden empezar a bendecir o a maldecir a los hijos que van a venir. O antes de siquiera tener el principio en el pensamiento de quedar embarazadas las mujeres o los hombres, decidir formar una familia. Fíjate que el alma nos distingue de los demás. La personalidad se forja desde la niñez y se consolida ¿cuándo? Cuando se es adulto. Cuando se es adulto. Ahora, ¿por qué en la niñez? Porque cuando un niño nace, una persona nace en blanco. Dios te la entrega con bendiciones, te la entrega con, como dice la palabra de Dios, con toda bendición espiritual, te lo entrega. Pero nosotros añadimos todo lo que viene siendo nuestra herencia, la herencia de nuestros padres, los pecados o bendiciones que hayamos tenido también se pasan a esos seres, a esos nuevos seres. Entonces, el alma de un niño viene en blanco para que tú siembres en ella todos sus conceptos morales o toda tu forma de ser, tu familia, tu herencia, en fin. Ahora, fíjate una cosa muy importante, el alma se puede reconfigurar. ¿Qué quiere decir? Como si fuera computadora. Como si fuera... lo que pasa es que los niños, las personas, los adultos van tomando una personalidad de acuerdo a los factores, a lo que van viviendo, y esto es para bien o para mal. Esto es para bien o para mal. La identidad viene de una raíz que es en latín idem o identas, quiere decir identidad. Ahora, ¿cómo se define y cómo se va formando el carácter, la educación? ¿Cómo define la sociedad el carácter? ¿Cómo te distingue la sociedad? ¿Cómo te distingue? Pues por tu manera de ser, por tu identidad física, por tu identidad civil. Exacto. Por tu huella digital, por tu... ahora se utiliza mucho el iris para identificar a las personas, también se utiliza pues el acta de nacimiento, nuestra credencial de elector, ¿verdad? O la cédula de identidad, como es esto en Centroamérica, ¿verdad? El ID en Estados Unidos. El ID en Estados Unidos. Así es de que eso es lo que nos identifica como individuos especiales y únicos. Ahora, hay también habilidades y así como carencias o deficiencias que esto te permite desarrollar o tener limitaciones. Ahora, hay individualidad colectiva. No, individualidad colectiva. Identidad colectiva, perdón. Exacto, es identidad colectiva, por decir, nosotros pertenecemos al grupo de mexicanos. Esa es una identidad colectiva. O podemos decir... Pertenecemos a una fábrica, a una iglesia, a una denominación, sí, a un sindicato. Esto es una identidad colectiva. Y fíjate algo muy importante cuando nosotros empezamos a entender, ya entrando en materia en las enfermedades, ¿qué es lo que dice Jesús?
Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanidad, para enfermedad y para dolencia. Y a ver, explica eso porque mucha gente confunde enfermedad y dolencia, lo consideran igual. Mira, primero vamos a ver, entonces llamando, hay un llamamiento divino a sus discípulos. Cuando una persona tiene un llamado divino y se vuelve discípulo de parte de Dios, entonces tiene autoridad. Les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Aquí me llama mucho la atención cuando leo espíritus inmundos, la palabra es acarsantos, no sacar santos, acarsantos, que quiere decir espíritus de lujuria. Entonces, ¿por qué la lujuria? ¿Por qué se les llama inmundos? Porque la lujuria conlleva una serie de influencia y efectos en la persona. La gran mayoría de hombres y mujeres batallan mucho con la sensualidad y con la sexualidad. La lujuria es el no tener control sobre tus deseos físicos. Ahora, esto procrea a hijos y esos hijos nacen con problemas, muchas veces con problemas de enfermedades mentales. ¿Por qué sucede esto? Porque si recordamos nosotros en Génesis, el Señor nos dice que los hizo hombre y mujer, o varón y hembra los creó, y después cuando se casaron fueron una sola carne. O sea que un solo ser, vuelven a compartir todo lo que era su cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no nada más cuando se unen un hombre y una mujer, no nada más se comparte el cuerpo, también se comparten los espíritus que cada una de las personas trae. En 1 Corintios 6:16 dice, cuando se une a una ramera, se afecta y se infecta a las personas. Entonces, mucha gente, ahora, nosotros estamos acostumbrados a pensar que una ramera es aquella mujer que está aquí en la esquina con un cigarro. No, hoy hay en todos, ¿verdad? Tú ve el Facebook y cómo se ofrecen las muchachas, salen en exhibición, se toman fotos y que salen de todo tipo y se están ofreciéndose. Es que se ha vuelto una promiscuidad. Una promiscuidad y una prostitución muy abierta. Ya en ese aspecto, tú me das, ¿a dónde me vas a llevar a cenar? Y ya después de cenar, pues se vuelve una vida loca. Entonces, esto es muy importante. Se le ha perdido el respeto total y absolutamente al cuerpo. Porque se dice que pues el cuerpo es de la persona y que ellos tienen derecho a hacer con él lo que quieran, a escoger su propia vida, aunque esta vida sea una vida de disolución absoluta, ¿no? Ahora, la enfermedad mental más grande, fíjate, la enfermedad mental más grande se llama pecado. Estamos hablando de la mentalidad, de los trastornos del alma, trastornos mentales, todas las enfermedades mentales. Y esto te va a dar una idea cómo surge, de dónde se desarrolla y cómo inicia. Dios crea, mental. Dice, fíjate, en Génesis 1:27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios pensó en una personalidad, en una identidad con Dios. El hombre es creado de manera divina para que no tuviera pecado, para que fuera perfecto, para que comiera del árbol de la vida, para que no muriera. Pero el pecado acarrea muerte y definitivamente ahí empiezan las enfermedades mentales. Y luego dice que creó Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios. O sea, el hombre es creado a imagen de hombre e imagen de Dios. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Es el único que fue creado por las manos de Dios. Sí, definitivamente. La palabra formó en hebreo es vayaser. Y con yod, la letra yod quiere decir mano. Ahora, en hebreo se escribe con doble yod. El yod es la letra más chiquita, es como una comita.
Entonces quiere decir la doble mano o la mano fuerte de Dios. Imagínate, Dios moldea al hombre. La creación es moldeada directamente por Dios. Y luego después saca de un costado del corazón a Eva, que en ese entonces se llamaba varona, porque del varón fue formado. Ahora, cuando ya entra el pecado, entra la enfermedad mental más grande, porque el pecado trae confusión, trastorna la mente. Y de ahí viene todo este tipo de cosas. Es muy interesante. Vemos que el pecado en sí es una falta de dominio propio. Porque el dominio propio te va a dar una fortaleza para evitar todo pecado. Pero si no tienes dominio sobre ti mismo, entra el pecado y entra toda enfermedad. No van a empezar como una enfermedad mental. Te quiero decir que el pecado va creciendo. El pecado va creciendo y el pecado va a transmitiéndose de generación en generación, así como las bendiciones, también el pecado y el resultado de este pecado se transmite de generación en generación. Es lo que podemos llamar las maldiciones generacionales. Esto vamos a hablar también acerca de esto. Mira, quiero decirte que la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Habla de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la palabra de Dios nos habla del espíritu. Nosotros fuimos creados, y lo dice claramente en Efesios 1:3. A ver. Dice, bendito sea el Dios. Sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ahora, tenemos una bendición desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y puros, puros y sin mancha delante santos de y Dios. puros delante de Él. Ahora, esto es, por eso nosotros no bendice el cuerpo, no bendice el alma no existía el cuerpo, pero sí existía el espíritu. El espíritu es el que tiene la bendición de parte de Dios, el que toma el Señor de Jesucristo y lo bendice con toda bendición espiritual. Hay que tomar en cuenta una cosa, mucha gente dice, es que no existíamos, no, que no existía era la creación, antes de la fundación del mundo dice, pero Dios no bendice nada que no exista. Él bendice las cosas creadas. Estábamos en el corazón de Dios. Estábamos en el corazón de Dios. Por eso dice, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo es Bereshit bara Elohim het shamayim beet haaretz. Shamayim es cielos. En el principio creó Dios los cielos. Shamayim, de ahí viene Shemilla o semen. Entonces Dios crea los cielos y sale como haces de luces del corazón de Dios. A través del corazón de Jesús salen semillas de bendición con los que te bendice a ti y me bendice a mí. Bendice a toda la creación. Así es de que eso es muy importante. Nunca debemos de dejar de pensar que nosotros fuimos, nuestra existencia empezó en los lugares celestiales, en la presencia de Dios, y ahí fuimos bendecidos para todo lo que el Señor nos iba a mandar a hacer entonces. Así es de que yo te invito a que esto siempre lo pienses. Ahora, fíjate, después de esto viene la bendición en el alma. Dice, mi embrión. Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después formadas. Así es de que cuando el Señor te dice, mi embrión vieron tus ojos, se refiere a un ser, o sea, embrión quiere decir un ser sin forma. Entonces, cuando a ti te dicen que una persona, una mujer que está embarazada, y dicen, es una bola de células que nada más tiene ahí sin orden, no. Es un ser porque ya viene con una bendición desde antes de la fundación del mundo, ya viene con una misión que cumplir para esta tierra, porque nadie viene de gratis a la tierra. Todos traemos algo que tenemos que venir a dejar como una misión especial. Y entonces, si el Señor dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron después formadas, sin faltar una de ellas. Eso quiere decir que el Señor ya había escogido lo que nosotros íbamos a hacer. Íbamos a ser una persona, un hombre, una mujer, íbamos a tener determinadas características físicas. Él ya nos había puesto el color de los ojos, la estatura, tal y como íbamos a ser. Eso quiere decir, mi ser sin forma vieron tus ojos. Y cuando ese embrión empieza a formarse, se unen un hombre y una mujer, ese embrión empieza a formarse, entonces el que se hace cargo de esa formación es el Espíritu de Dios, porque las mujeres nunca sabemos en qué momento se le forman los pies al niño, ahora sí que brota el corazón, se le hace el cerebro, empieza a funcionar, no sabemos cuándo empieza. Lo sentimos la vida por dentro, pero no sabemos cuándo empieza cada cosa. El que rige sobre eso es el Espíritu Santo, porque es el que le va dictando al cuerpo de la mujer todo lo que tiene que ir haciendo. Y después de eso le da el momento exacto del nacimiento. El ser humano nace en el momento que está completo y que Dios así lo dispone. Así es de que yo te quiero poner este pensamiento en tu mente, para que siempre que tengas una persona que diga que va a abortar, que porque es simplemente una bola de células y que ellas son dueñas de su cuerpo, perdón, pero el cuerpo no nos pertenece, el cuerpo lo tenemos prestado. Ahora fíjate, también dice en el Salmo 22:9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Entonces Dios tiene el control, Dios sabe el momento. Hoy dice, mi hijo va a nacer el 15 de septiembre y ya me programaron. Entonces, ¿por qué me programaron? Porque va a haber porque muchas veces cesárea. Exacto. Cesárea, porque no quiero que me duela. Yo creo que decir que de todas maneras. De todos modos, yo quiero comentarte esto. Yo creo que debe de hacerse un esfuerzo por la mujer. Si no pueden hacer, entonces sí que hagan cesárea, ¿no? Pero el tiempo del nacimiento, del alumbramiento, lo tiene Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas cesáreas tienes tú? Ninguna. Está chiquita. Me acuerdo cuando nació mi hija. Entonces, pero Dios es el que da el momento del nacimiento. Ahora, el problema empieza cuando no se tiene claramente el sentido de la realidad y entonces empiezan a surgir enfermedades mentales. Por ejemplo, hay algo que se llama condiasociación. El mundo real, los niños, disociación. Disociación. Es distinto. Enseñamos a los niños una irrealidad. Ahora, muchas veces dicen, ay, qué bonita se ve de princesita. Y se sienten princesas. Y qué bueno, pero no quieren hacer nada porque son princesas. O son superhéroes. Bueno, yo te quiero decir una cosa. El niño cuando es niño, como estamos hablando de que el alma es formada cuando se es niño, cuando viene la infancia, porque es cuando nace con su mente en blanco. El Señor te los entrega de tal forma que tú puedes sembrar en su mente todo lo que tú quieras. Y esto puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? Muchos padres se han olvidado del principio de que ellos son los que tienen la autoridad y tienen la obligación que Dios les ha dado, porque dice, herencia de Dios son los hijos, ¿verdad? O sea, Él te los hereda para que tú cuidar la herencia. Eduques, pero también te dice que instruyas al niño en su camino, en el camino que Dios ya le eligió. El problema es que a veces nosotros les damos demasiadas cosas a los niños y los niños, por eso se llama generación de cristal. Sí, en la actualidad hay un exceso de información tan grande que el niño no tiene oportunidad de asimilarlo adecuadamente en su cabeza porque todavía no tiene la madurez para poder hacerlo. Hay cosas, hay conceptos que en la actualidad yo me he encontrado en muchas iglesias que las mamás
llevan a los niños chiquitos, bebés, digamos 6 meses, 8 meses, los tienen en sus carritos y el niño empieza a llorar, y para que no empiece a llorar y no lo tenga que sacar del auditorio, les dan el teléfono celular. El niño empieza a jugar con el teléfono celular. Sí, hay juegos para de pelotitas y aparte que afecta. Empieza a recibir a través de las ondas. Las ondas y a través de las luces y a través de todo lo que tiene un teléfono celular. Empieza a recibir una enseñanza que su mente, su corazón y menos su alma está preparado para recibir. Empiezan a ver imágenes que no entienden, pero que los van acostumbrando, porque ¿por dónde entra el pecado siempre? Por los ojos. Mira, yo estaba en una iglesia, no puedo decir, no es prudente decir el nombre, ni decir la iglesia, el niño muy bonito, ahí cantando en el coro y todo eso, un niño de 6, 7 años, pasando todo, pero a la hora que nos fuimos a comer, le quitó el teléfono celular al pastor, el hijo del pastor, y el pastor se lo quitó porque estaba delante de mí, ¿no? Y estaban oyéndose en el celular unos gritos así, demoníacos y de... Como de rock metálico. De peleas, porque estaba el niño jugando, ¿no? El papá le quita, el pastor le quita y empieza a agarrar a patadas al pastor delante de mí. El pastor se puso verde, rojo, amarillo, morado. Llega a la pastora, se lo lleva, el niño se enoja y le agarra de patadas a la pastora. Hace un berrinche de aquello. Se trastornó el niño porque no le dieron un celular. Y entrando ya antes de instruirlo, antes de hablarle de la palabra, antes de eso les entregan el teléfono celular y el niño empieza a asimilar. Tenemos que enseñarles límites. Ahora, entrando en lo que son las enfermedades mentales, yo quiero hablarte, la lista es muy larga y vamos a tratar de hacerlo porque se nos está yendo el tiempo. Primero, el trastorno... Si yo voy leyendo cada una y tú la explicas. Ok. Bueno, por principio tenemos el trastorno depresivo y la depresión persistente. Mira, la depresión tiene 3 niveles. Hay leve, media y profunda. Entonces, cuando tu marido, tu hijo, tu hermano, tu papá, hay ancianos que entran en depresión, cuando es leve, muchas veces no les hacemos caso. Es que ya no quiero nada. Es que estoy en la depre y van y se van a Liverpool y se compran a la tienda de moda, ¿verdad? Si me estás oyendo, al mall en otro país o al market, a donde sea, ya se compran algo y salen felices. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Entonces la gente lleva su depresión, la tiene a una posesión, a un objeto. Y esto se va haciendo, llega el momento que ya lo tiene y lo tira. Mira, en Estados Unidos se da que la gente tira mucho las cosas a la basura. O sea, nosotros vivimos en la frontera y la gente de allá tiene por costumbre cambiar de menaje de casa cada año. Sirva o no sirva este caso. Porque no les gusta, ya les cambió, ya les chocó. Me acuerdo que una vez fui a ver a una persona, a un compañero de trabajo en Estados Unidos, y estaba en aquel entonces una televisión Trinitron, que era de la Sony Trinitron, de las de moda, de las televisiones último modelo. Carísima. Y la tiró a la basura porque al teléfono al control se le acabaron las pilas y le dio flojera y tiró todo. Y nosotros, bueno, yo la recogí, nos la llevamos a la casa y la disfrutamos como 10 años. Impresionante, ¿verdad? Ahora te quiero decir una cosa, el trastorno mental no es exclusivo de la persona adulta. Claro, se inicia en la infancia y se concreta muchas veces hasta que la persona es un adulto, pero en la actualidad te quiero decir que hay niños que están teniendo problemas sumamente fuertes mentalmente porque están iniciando con problemas desde el nacimiento, porque sus padres no se hacen cargo de ellos o porque han tomado pastillas o ahorita vamos a ver todo de eso. droga, en fin. Ahora vamos con la segunda, que es el trastorno de ansiedad
o el trastorno bipolar. Y trastorno bipolar. Bueno, la Esto gente... está de moda. Ay, sí, es sí, bipolar. bipolar. Bueno, para acabar pronto, cuando una persona es bipolar o que tiene dos personalidades, dice, ya me conocieron como Pérez, ahora me van a conocer como Manríquez. ¿Verdad? Me acuerdo que una muchacha decía, no digo el nombre, ahora me conocen como fulanita tal, pero me van a conocer. Entonces cambia de personalidad, la cara, la voz les cambia. Esto podemos hablar, vamos a hablar de lo que es la influencia demoníaca, la posesión demoníaca y la dedicación demoníaca. ¿Cuáles son las características, las afectaciones demoníacas en los trastornos bipolar? Ahora viene la distorsión de la realidad. Hay gente que vive una realidad completamente que no existe. Para ellos es una realidad, pero para la vida diaria no existe. Por ejemplo, hay muchas gentes que en la actualidad se sienten ballenas o caballos o perros y quieren vivir como perros. Es más, hay grupos, los puedes tú ver en internet, hay grupos que se dedican a reunirse y que quieren, queremos ser, yo me siento perra, pues ya me pone una cadena como perro, vivo como perro, etcétera, etcétera. Y luego hay niños, nosotros empezamos también con eso. No podemos decir que nosotros no hayamos tenido, o sea, la generación que nosotros vivimos también tuvo ese trastorno de la realidad, pero no tal grado que nos afectaba porque teníamos otras cosas que balanceaban, gracias a Dios, nuestra educación, ¿verdad? Teníamos una disciplina muy férrea por parte de los padres. Pero, ¿qué es eso, una distorsión de la realidad? Bueno, por decirte, que veíamos una película de las de Walt Disney y nos sentíamos inmediatamente el héroe de la película, queríamos ser Cenicienta, queríamos ser los enanitos del cuento. no, bueno, yo no, ¿verdad? Ya de por sí. Superman, yo me acuerdo que cuando salió la película de Superman, mi hermano y yo casi nos aventamos por la ventana poniéndonos una capa. Estuvimos a punto de tener un accidente terrible, si no es que mi mamá nos agarra antes de eso, porque pensábamos que eso que se veía en los cuadernos, en los cuentos, en la televisión, era una realidad. Que podían volar con un paraguas. Por ejemplo, Mary Poppins, que era la que volaba con un paraguas, también lo quisimos hacer. Entonces, esa es una distorsión de la realidad. Y si no se ubica el niño, puede crecer de tal forma que lo va a volver una persona completamente inadaptada. Ahora, hay videojuegos, asesinos, hay miedos, angustia, noticias, fatalismo. Muchas veces la gente se encierra y sobre todo, yo he encontrado gente o muchachos. Me acuerdo que una vez un muchacho allá, si te acuerdas, que lo llevaron al hospital porque tuvo shocks. Y es que entran a jugar en un videojuego y son 100 personas. Y se vuelven asesinos en potencia. Lo que ha pasado en Estados Unidos con las escuelas en las que han llegado jóvenes con todo perfectamente planeado para asesinar a un montón de niños, ¿verdad? Ese tipo de problemas mentales viene por los videojuegos que están teniendo ellos. Que son muy agresivos. Ahora, ¿quién compra todo eso? Pues los papás. Los papás son los que dan dinero para que el niño no moleste, los papás son los que dan el permiso de que esté las horas enteras pegado al videojuego. Realmente la responsabilidad mayor. ¿Cómo puedo controlar a mi niño si no le doy el teléfono, si no le doy un juego? O sea, no. Tienes primero que centrarlo en su personalidad y en su realidad. Las generaciones anteriores vivimos sin videojuegos, vivimos sin teléfonos celulares. Y estamos aquí, sobrevivimos y no ha pasado nada. Y eran gente ubicada, gente con proyectos. Yo creo que lo que hace falta es que los padres tomen más su papel y hagan exactamente con lo que dice la palabra de Dios, instruye al niño. Mira, nos tocó un caso de una muchacha, ¿verdad? No voy a decir su nombre, que tuvo un problema tremendo desde niña y que ya siendo ella jovencita le daban medicamentos. ¿Te acuerdas que le daban medicamentos? Sí. La administración duró 3 años. Yo te quiero decir cómo empezó todo. En esta niña realmente hubo un tiempo hace como unos 10 años que se empezó a poner de moda el decir que los niños
que no tenían una disciplina. Eran niños muy inquietos, que les decían que no, tiene un trastorno de conducta. Trastorno. Porque las maestras no los podían controlar, porque los papás no los educaban, no les daban los incentivos. El antojo del niño. No les daban los incentivos que ellos necesitaban para poder estar ocupados. Su mente trabajaba más rápido de lo que se acostumbra. Y entonces lo que hacían era decir, no, el niño tiene un trastorno de conducta que es, le llamaban trastorno de hiperactividad y ay, se me olvidó. El Asperger, por ejemplo, sí. o asociación dispersa, sí, pensamientos dispersos. Asociación dispersa. Sí. Entonces, o sea que el niño no podía concentrarse porque todo el tiempo era demasiado inquieto. Pues en la actualidad es ¿cómo eso? No van a ser inquietos si en la noche o todo el tiempo le estás dando chocolate, dulces, alimentos chatarra? Entonces, esto acelera. México es uno de los países donde más niños crecen con problemas de diabetes. Ya los niños de obesidad infantil. Ya muchos niños de 10 años tienen problemas de hipertensión. ¿Cuándo se había visto eso? Eso simplemente por la alimentación. Y yo te quiero decir una cosa, que hay muchos trastornos en la actualidad que son creados por la forma de alimentación inadecuada. Este trastorno de hiperactividad es autistas, precisamente por una falta de una adecuada dieta en el niño. El síndrome de atención dispersa es exactamente lo mismo. Mira, nosotros hemos estado investigando y hay cierta alimentación que debe de darse a estos niños. Ahora, cuando estos niños van creciendo, empiezan a tener problemas de alucinaciones, problemas de habla. ¿Pero por qué tienen esos problemas? Problemas de esquizofrenia. Porque para controlarlos les empiezan a dar una cosa que se llama Ritalin. Ajá. Que son antidepresivos. Son medicinas que se dan nada más a gente adulta. Entonces imagínate. Estados Unidos acaba de aprobar antidepresivos para niños de 4 años. No lo puedo. Esto no es posible. Ahora, esta muchacha llegó y desde jovencita, desde adolescente, estuvieron dándole medicamentos por un shock que tuvo muy fuerte, que no quiero platicarlo, ¿verdad? Entonces, ella estuvo tomando medicamentos, y cada vez tenía más, y cada vez era más. Entonces, llegó y tuvimos la bendición de atenderla. Entonces estuvimos orando, nos encerramos a orar. 3 años fueron difíciles y 7 años más o menos. Fueron alrededor de 10 años. Quiero decirte que es catedrática, que tiene 2 carreras, que es una mujer exitosa y que realmente se nota el cambio. Si tú lo ves, si tú la conocieras, no dirías, ella tuvo un problema. No, para nada. Para nada. Ahora, ya no toma medicamentos, ya no. Entonces, cuando tiene un problema, viene y corre con nosotros. ¿Qué hay que hacer? Cuando tú ves una persona con esquizofrenia, y no se ve todo el trastorno, todo el trasfondo que hay, no se investiga. Lo que quieres verlo es calmado, pero empiezan los gritos y esto y aquí. Pero Dios es el que te formó en el vientre de tu madre. Dios es el que te bendijo. Ahora, hay otra cosa también. Hay problemas porque tuvieron un choque, tuvieron un golpe, tuvieron un problema. Esa es otra cosa. Porque les faltó una vitamina, esa es otra cosa. Pero aún así, Dios da sanidad. Así es. También hay otros que tienen, por ejemplo, niñas, hombres o mujeres que fueron violados o que vieron un asesinato de siendo muy pequeños. Sufren una gran impresión y la mente lo sella para evitar que se trastornen. Entonces, de todas maneras, los efectos de esa impresión persisten a través de la vida de la persona y se manifiestan en alguna manera y muchas veces no saben ellos ni por qué lo tienen ni por qué lo sienten. Siempre que te encuentres con una persona que tiene algún problema nervioso, algún síntoma mental, tienes que irte a la raíz de todo y tienes que ver exactamente como cuando un árbol
se está secando, ¿verdad? Tú tienes que ir a ver qué le falta el agua, tienes que ir a ver sus raíces, tienes que ir a ver cómo se sembró exactamente. ¿Qué es lo que Así hacen con el muchas ser veces? Lo que hacen, se llevan, se le pone acupuntura. ¿Qué es poner acupuntura? Es desviar la energía que Dios ya nos dio para control. O es darles tratamientos hipnóticos. O electroshocks. O electroshocks. Entonces, ¿por qué si Dios tiene el manual que es la palabra de Dios? ¿Por qué no irnos a esa raíz que es la palabra de Dios? Agotar hasta la última instancia. No digo que haya situaciones especiales y que tienen que tratarse de manera especial, pero Dios nos dio, fíjate, ahora, después ya cuando vienen los obsesivos, compulsión, disociación, amnesia, anorexia, bulimia. Esos ya son trastornos de alimentación. Ya son trastornos. Ahora que llega el momento de alimentación, llega el momento incluso que llegan a tener tanto miedo y angustia que les puede dar un paro cardíaco por su realidad, porque cuando son enfrentados a su realidad, tienen un choque. Yo conozco dos jovencitas que hasta los 22 años las llevó el papá una vez al metro, o a los 23 años. Estudiaron en las mejores escuelas, como dice, en las escuelas fifí, ¿no? Y estaban estudiando, el papá pagando todo, llegaba el chofer, las dejaba en la puerta y las recogía y todo eso. Y nunca el papá el domingo las sacaba a pasear, a comer, al restaurante. Ellos vivieron otra realidad, pero cuando ya se reciben, cuando ya se gradúan, tienen tanto miedo que tuvieron que llevarlos al psicólogo, porque le dijo el psicólogo, es que cuánto que le da miedo el metro, es que nunca se ha subido al metro. Ni han tomado un Nunca han tomado un autobús normal, nunca han platicado con gente normal. Y esto les ocasionó, hasta la fecha tienen como 35 años y no se pueden relacionar, no se pueden casar. ¿Por qué? Porque les pusieron demasiados algodones. Entonces, tienen demasiados problemas. Una de ellas le dice a su perro perrijo, ¿no? Bueno, todo el mundo ahora en la actualidad. Sí, y ya no quiere tener hijos, no piensa tener matrimonio ni nada de eso. Entonces, todo esto crea trastornos neurocognitivos, la capacidad para razonar. Ahora, también tenemos más adelante lo que son los delirios, Alzheimer y trastornos de personalidad. O sea, la lista es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Una cosa, creo que no la vamos a alcanzar a ver toda. Hay una cosa que me llamó la atención, trastornos parafílicos. Esto quiere decir que tiene demasiado interés sexual, que son demasiado morbosos, que son de... que su líbido es ingobernable. Exactamente. Entonces, esto viene por un espíritu de perversión sexual. Y les fomentan los papás. ¿Cómo entran esos espíritus? Pues los niños empiezan a ver pornografía desde los 5 o 6 años. Si tú les permites ver la televisión y la gente anda en ropa interior, pues ahora lo ves normal, pero eso es pornografía, es exhibición del cuerpo innecesaria. Ahora, muchas veces los niños o las niñas son violadas, son abusadas. Entonces, cuando son abusadas, y quiero decirte, nosotros tenemos tenemos varios libros, pero uno de estos libros que tenemos es un libro de abuso Abuso y pornografía infantil. Entonces, peligro. Entonces, puedes pedirlo, es muy sencillo, no te cuesta nada, mándanos un mensaje y un mensaje por inbox o mándanos tu WhatsApp y por ahí te mandamos estos libros. Pero cuando esto sucede, los niños después se vuelven, si fueron abusados, quieren abusar a otros, o tienen rechazo, o tienen trastornos de que si yo soy mujer, ya no quiero a otro hombre, los odio a los hombres. Simplemente echan a perder la vida de o mis papás, ¿dónde estaba? O quién es Dios, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo abusada y violada, ¿no?
Entonces, son cosas muy terribles y este tipo de experiencias, el enemigo siempre busca a los seres más débiles, exactamente como dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a las ovejas que andan solas, son a las que él busca porque son las más fáciles. Entonces, ¿cuál es aquí la comparación? Un niño que no tiene el cuidado suficiente de parte de los padres, un niño que es dejado en manos de otras personas, un niño que es dejado, o que es muy fácil que lo dejen ir a visitar a los amigos, que lo dejen ir a las pijamadas, en fin, donde no tiene la protección y el cuidado de los padres. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, exacto, la realidad, quiero hablarte de la realidad en cifras. ¿Y cuál es la solución? Bueno, si tuvo un aspecto que no quiero decirte que todos los psicólogos o todos los neurólogos sean malos o psiquiatras tienen que tomarse ciertas reservas y tú ver el tipo de medicamentos. No vas a tener a tu hijo dopado toda la vida o al ancianito dopado o tú doparte toda la vida, porque entonces estás viviendo una irrealidad. Yo te quiero dar un ejemplo. Hace un tiempo tuvimos un caso de un niño que tenía un problema de hiperactividad y síndrome de atención dispersa. Así lo habían clasificado. Y le habían mandado esa pastilla que te dije, ya no le quiero hacer publicidad. Pero la mamá decía, es que mi hijo no quiere tomársela, se la toma y anda todo el día drogado. como dormido, no pone atención, todo el tiempo quiere estar acostado, anda todo distraído, ahora sí que no le puedo ni hablar. Le dije, ¿no te has tomado tú la molestia de probar la pastilla que tú le estás dando a tu hijo? ¿Cómo puedes atreverte a darle algo así si tú ni siquiera te has atrevido a tomar? Ahora, muchas veces, ¿por qué lo hacen los doctores? Porque tienen un cliente mensual. Y es que ahora tengo que aumentarle la dosis. Hemos encontrado casos terribles, hijos que quieren matar a los papás, que viven en psiquiátricos, que pierden la realidad. Ha sido tanta medicina que les dan que se ha cocido su cerebro. Es terrible. Esto es terrible. Ahora, ¿cuál es la realidad en cifras? Fíjate. La Organización Mundial de la Salud considera que el 25%, o sea, uno de cada 4 tiene problemas de enfermedad mental. Eso es terrible. Ahora, ¿por qué? Porque no han buscado ser curados con la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante. No han blindado el alma. No han blindado, dice. Y aquí está una solución. Agota todo hasta el último momento. Él vino y venció la muerte. Quiero decirte que cada año hay cerca de 1 millón de suicidas. Y la gran mayoría de los suicidas, el 90% de los suicidas, es porque tienen trastornos mentales. Ya no soportan la vida. No soportan. Todo lo que te acabo de decir no lo soportan. La gente llega el momento en que se desesperan. Porque empiezan a hablar ellos, porque tienen problemas en la cabeza. Quien ha vivido con una persona esquizofrénica es terrible. Y que tienen que... Ya te tomaste tu pastilla. Y que no quieren salir, tienen miedo de asomarse a la puerta. La persona es peor el tormento, la persona que lo vive es peor el tormento. Ahora, siempre en toda la vida, en toda la humanidad han existido personas con este tipo de problemas. Fíjate que había vagos, locos, endemoniados, asesinos, brujos, videntes, maldicientes. No te vayas más lejos, el endemoniado Gadareno, ¿cuántos demonios? Sí, exactamente, tenía una legión. Ahora dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre perfecto, pero el pecado lo cambió todo. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Exacto, para darnos el fin que deseas. Dios te quiere bendecir, es criatura de Dios. Pero hay una cosa, nosotros queremos sanar a la gente, queremos atender a la gente que no ha aceptado a Cristo Jesús, que es gente que vive en pecado, es gente que no quiere nada con Dios.
Entonces necesitamos que ellos clamar, quitarles las pastillas, que tengan un rato de lucidez para que clamen a Dios. O que si es niño, el niño no tiene autoridad y el padre puede clamar por ese hijo. Y eso es algo muy importante. El niño también puede pedirle a Dios. El niño puede pedirle, pero muchas veces el niño o la niña, una niña de 10 años que ha sido abusada, no quiere nada con Dios, está molesta con sus padres. Pero el padre, como tiene el cargo sobre este niño, sí puede hacerse. Fíjate, la palabra de Dios en Juan 10, 1, dice, el enemigo viene a robar, matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Abundancia, o sea, exactamente. Espléndido, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo quiero leerte otra parte en Juan 3, Juan capítulo 3, del 8 al 10. Dice Juan, el Evangelio de Juan, del 8 al 10. ¿Ahí tienes tu Biblia? Sí. A ver. ¿Me alcanzas a leerlo? Sí, nos habla de que Juan, de que Jesús en ese momento llega con Nicodemo. Y Nicodemo era un religioso. Nicodemo, a partir del versículo 1, veía todo lo que estaba pasando. Dice, yo sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero muchas veces los religiosos no entienden todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús vino a desbaratar las obras de Satanás, y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Fíjate, cuando nosotros leemos Lucas, nos encontramos aquí que fue llevado al desierto para ser probado. Y luego Jesús después fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Y algo muy importante que yo te lo quiero leer. En Lucas, yo sí lo veo aquí. Lucas dice que se le dio a leer el libro, y esto es algo importante. Esto viene siendo una conclusión de lo que nosotros podemos hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que tenía el soplo divino, por cuanto me ha ungido, que lo ha consagrado, es el Cristo. La palabra ungido quiere decir Cristos, para dar buenas nuevas a los pobres, para los afligidos. Toda la gente que tiene este tipo de problemas está afligida, angustiada, y ha recibido una buena noticia. Imagínate, tú tienes una niña violada, una hija, una nieta, una hermana, un padre, un hijo alcohólico, drogadicto. Entonces Dios te dice que Él viene a darte buenas noticias para que todos los afligidos, tú estás afligida, Él ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Aquí es apostelo, la misión es curar a los que tu corazón ya se hizo pedazos. Ya está deshecho tu corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Esto es una proclama para los prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque muchas veces hay guerra en el mundo espiritual y toman cautivo a tu hijo, a tu esposo, por un pecado, por muchas cosas. Entonces, a eso vino Jesús, a darnos libertad. Y vista a los ciegos, a sanar vista a los ciegos físicos y sobre todo a los mentales. Hay mucha gente que es ciega mentalmente. Y liberar a los oprimidos. Viene a decir que proclama por medio de un edicto a los que perdieron la razón. Fíjate, a los que perdieron la razón. Un oprimido es aquel que pierde la razón. Y a predicar el año agradable, lo que es agradable, lo que es su buena voluntad. Esto es importante que tú lo sepas. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, del 11, y te lo voy a leer. 1 Corintios, que aquí vamos ya a estar entrando en conclusiones de todo este tema, que es muy interesante.
Yo te sugiero que lo leas 2 veces. Que lo escuches. Que lo veas o lo escuches 2 veces, que lo clones. Que estudies cada uno de los Que cada versículos exactamente. que hemos dado. Fíjate, 1 de Corintios capítulo 2, versículo del 11 al 16. Sí lo Dice, alcanzas a porque ver. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, porque también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios se nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que son enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espíritu al espíritu, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando una persona vive en la mente del mundo, en la mente del hombre, no tiene a Cristo, no puede entender lo que pasa. La sabiduría. No puede tener sabiduría divina. Pero cuando nosotros buscamos esa sabiduría que proviene de Dios, las cosas son diferentes. Nosotros queremos, o la gente tiene un hijo que es esquizofrénico, o tiene alguna persona que se siente mal. Entonces, tenemos que hacer hasta lo imposible porque esta persona tenga claridad y tenga a Cristo en su corazón. Fíjate, cuando Jesús llegaba con los endemoniados reconocían a Jesús. Yo he tratado muchos endemoniados, y los endemoniados, cuando una persona que está endemoniada o que tiene un problema, y yo oro para que salga el demonio y no hay una convicción de pecado, vienen 7 peores. Muchas veces queremos nosotros en las iglesias que sean sanados o liberados en 3 días, pero tiene que hacerse de manera correcta y adecuada. Es exactamente. Tiene que ayunar, orar. Es exactamente como cuando vamos a un médico. Un médico no nos receta si nosotros no tenemos una historia clínica que él nos haya elaborado. O sea, la historia clínica quiere decir que ella nos preguntó qué enfermedades tenían nuestros padres, nuestros abuelitos, porque tiene que ver desde dónde vienen los problemas que nosotros tenemos. Si eso es con la parte física, ¿cómo crees que será con la parte espiritual, que es eterna? Ahora, entonces, se tiene que hacer un diagnóstico de generaciones, un diagnóstico de la persona, de la vida que ha llevado, para saber encontrar de dónde viene el problema. Ahora mira, hay una cosa. Porque el Señor no manda a la gente con problemas. Los manda con bendición, y el plan de Dios es bendición para los hijos. Exactamente. Ahora, ¿cómo pedir? ¿Cómo conviene pedir? En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, más que preocuparnos por pastillas, más que preocuparnos por hipnosis, más que preocuparnos por llevarlo con el brujo y el hechicero y meterle más cosas, lo que tenemos que hacer es buscar cómo interceder por él. Y esto es algo muy importante. Ponerse a cuentas por Dios, si es niño, el Padre, si es adulto, él mismo. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto es algo muy importante. Dile en cualquier momento: hijo, ¿te sientes bien? No me siento bien. ¿Sabes qué?
Mira, vamos a decirle a Dios. No, mira, vamos a decirle a Dios, repite conmigo. Entonces, cuando el hijo cancela, las cosas cambian. Cuando el hijo entrega, las cosas cambian. Aquel padre llevó a su hijo que estaba poseído, que el niño lo revolcaba y lo tiraba al fuego. Y le dijo, si puedes hacer algo, le dice directamente a Jesús en Marcos capítulo 9, si puedes hacer algo, ayúdame. Y le dice, Jesús, si tú crees, todo el que cree, las cosas le son posibles. Y dice, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces tenemos que llegar a este momento a declarar con el diagnóstico. Exacto, dice, oh generación incrédula. ¿Por qué? Porque el padre no creía. Entonces muchas veces estás cansado, ya no crees, estás agotado, busca ayuda. Y eso es algo muy importante. Se puede orar si es espiritual y no tienes, pero si no tiene convicción de pecado, tienes que llevarlo a una convicción de pecado, a un arrepentimiento genuino. Ahora, primero tienes que descartar todas las cuestiones físicas, traumas, que tuvo algún golpe, todo ese tipo de cosas. Y forma de nacer, si le falta oxígeno. Exactamente, nacer, y de ahí se ministra la liberación. Se nos ha agotado el tiempo, creo que tenemos ya poquito más de 1 hora. Vamos a tener 2 temas más y el tema que sigue es todas las maldiciones, gente que ha entrado con los rosacruces y todo lo que es desviaciones sexuales. Son 2 temas. ¿Cómo afectan esos 2? Con esto vamos a terminar la serie. Han sido 5 o van a ser 5. Ora por nosotros, apóyanos en oración, bendice el ministerio y una cosa más, transmite esta información. Al igual, tenemos algunos apuntes, ¿quieres saberlos? Te los podemos dar. Vamos a estar subiendo todo esto a YouTube y esto se va a llevar a otras ciudades y a otros países. También ora por nosotros, bendícenos en oración y conforme esté tu corazón. Ora por mi esposa, ora por un servidor, para que el Señor nos dé fuerza. Yo tengo 70 años, mi esposa ya casi 68. No, ¡Tanto! No casi, tengo 68 años. Ya estamos en tiempo de que pues, mucha gente dice, hermano, ¿y usted se va a jubilar? Pues hasta que el Señor me diga, Raúl, aquí ya le tienes que parar. Vamos a nuestro ritmo y conforme a la bendición de Dios. Quiero bendecirte y decirte que siempre en Dios hay esperanza y solución. Por más grave que sea tu problema, por más lágrimas que tengas, por más dificultades, Dios tiene el control. Dios tiene la respuesta. Cristo es la respuesta para tu vida y para tu familia. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y te bendecimos y rogamos al Padre que te guarde bajo la sombra de sus alas, en donde quiera que tú estés. Que Dios te bendiga y acuérdate que siempre el Señor escucha tu voz y la conoce, donde quiera que estés. Bendiciones. Amén y amén.